Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Este es el primer programa del año 2025 de Ventana Abierta. Tenemos que comenzar mirando el país, la comarca y el mundo, como es la consigna de este espacio radial. Y hoy vamos a hacer una mirada al pasado, porque este año comienza todo un ciclo muy vinculado con la historia. Ciertamente. Pero la historia se puede ver como un ejercicio de algo que ya sucedió, algo antiguo, o como el basamento para ver el mañana. Exacto. Entonces yo soy más amigo de que la historia sea una herramienta para mirar lo que viene, sabiendo estadísticamente qué ocurrió en el pasado, y es un poco, digamos, la mirada de lo que necesitamos instalar en esta jornada de 2 de enero del año 2025. Quien les habla, Heraclio Lavandera, les da la bienvenida a Ventana Abierta. Me acompaña hoy, como siempre, nuestro socio de correrías radiales, Néstor Grajales. Bueno, parafraseando a Ortega y Gasset, muchachos, a las cosas. Hoy 2 de enero se recuerda una fecha histórica en Paysandú. Fue un episodio infausto que siempre ha sido recurrentemente un momento que sirvió a alimentar la épica partidaria de uno de los partidos nacionales, en el caso este es el Partido Nacional. Pero hoy queremos dar otra mirada a esta conmemoración histórica. Uno dice, bueno, el 2 de enero cayó Leandro Gómez, cayeron los blancos, la Revolución Colorada ganó, y eso ha sido hasta ahora la pauta de lo que se solía decir para hablar de estas fechas, porque se utilizaba como peana para poder justamente defender, justipreciar, valorar determinada forma épica y determinada forma de ver la política que hizo 100 y pico de años de historia en el Uruguay. Claro. Pero si yo te dijera que en el muro de la casa donde fue fusilado Leandro Gómez, aquella infausta jornada del 2 de enero de 1865, fue fusilado un blanco, un colorado, un portugués y un brasileño. Y visto así, queda claro que estas historias, que siempre tienen una marca blanco y negra, una marca binaria, porque así servía ofrecerlo como metáfora política, siempre ha sido una metáfora política el tema de Paysandú, en realidad no refleja la realidad, no refleja en justicia la realidad de lo que en aquel tiempo ocurrió. Ahí se enfrentaron no blancos contra colorados, se enfrentaron orientales contra otros orientales, fuerzas brasileñas, fuerzas argentinas, que estaban allí colaborando con sobre todo brasileñas, y te hablan de una época y una narrativa que deja de lado que se trató de un episodio de corte nacional. Creo que con los años y el paso del tiempo, la épica de Leandro Gómez, el 2 de enero, etcétera, etcétera, ya se lo ve más como un episodio nacional. Te dije justamente eso de los 4 que yo te decía, el blanco, el colorado, el brasileño y el portugués, para refrescar el hecho de que no se trató precisamente
de algo unitario, digamos. No fue una figura rotunda. Sí, los blancos cayeron y los colorados ganaron. No fue así. Había de los dos bandos. De hecho, el colorado que estaba allí, que era el coronel Federico Fernández, decía: yo soy colorado, pero estoy acá porque estoy defendiendo la institucionalidad. Claro. Y murió fusilado en el mismo paredón en donde cayó Leandro Gómez, minutos antes. No, eso no importa digamos la secuencia. Claro. Lo cierto es que, mirada con retrospectiva y siempre pensando en el mañana, ese episodio debe ser visto como un ejemplo a conceptualizar de lo que tiene que venir en el país. El país ya está por cumplir 200 años. Esta historia tiene 100 y pico de años. Uh-huh. En una nación que tiene más años que naciones de Europa como Italia, por ejemplo. Ajá. Y otras más, que sé, digo, ¿no? O sea, pensamos en Italia, pensemos en Croacia. Croacia tiene, no sé, 30, 40 años. Antes era Yugoslavia, y antes Yugoslavia era parte del Imperio Austrohúngaro. Sí, digo, Croacia, Bosnia, en fin, hay un montón de países por el estilo. Estamos hablando de que hay, digamos, realidades vinculadas a la naturaleza política del Uruguay, en donde ya podemos comenzar a pensar con madurez institucional episodios que hasta ahora han sido solamente marcas partidarias. Ajá. Y creo que es bueno que todos comprendamos que aquellos que cayeron con una divisa u otra estaban jugando en otra cancha vinculada a lo institucional. Paysandú no se inscribe solamente en un episodio de una guerra civil, se inscribe en el contexto de un momento histórico en donde el Imperio de Brasil estaba construyendo sus fronteras y su expansión, estaba consolidando su expansión y estaba queriendo domesticar la altanería que tenía el gobierno paraguayo en manos de López. Y de hecho Paysandú es el prolegómeno de un episodio que se supone que iba a ser un paseo de 3 días, de 3 semanas, de 3 meses, y terminó siendo una guerra de 5 años. Uh-huh. Se llamó el Paraguay, que fue la guerra de la Triple Alianza. En Brasil se llama la guerra del Paraguay, o en Paraguay se llama la guerra patria. Entonces, uh-huh, cada uno tiene su mirada, pero sí digo que todas estas perspectivas inscriben el episodio de Paysandú en el contexto de un ejercicio político que se vincula a la época en donde se estaban conformando las naciones y las fronteras nacionales. Uh-huh. En ese momento el imperio hegemónico era Brasil, era la única monarquía en un continente lleno de repúblicas. El mundo castellano, el mundo que había sido parte del imperio español, que había sido parte de España en realidad, se independizó como república. Toda la América castellana se emancipó como república. Uh-huh. Y Brasil fue el único país que se emancipó como monarquía. Ajá. Lo cual dio una diferencia sustantiva en algunas peculiaridades que tiene Brasil, que aún hoy se conservan. Todo el mundo habla de la diplomacia de Itamaraty, refiriéndose a la Cancillería brasileña. Ajá. Pero la lógica de la diplomacia de Itamaraty deviene del viejo pensamiento imperialista diríamos, pero imperial, o sea, del imperio de Brasil. De hecho, en Brasil viven allí los príncipes que antaño fueron, o sea, son los sucesores de quienes gobernaron la monarquía brasileña, ¿no? El imperio brasileño. Entonces, y Brasil además en ese ejercicio de haber nacido como monarquía, haberse mantenido, fíjate vos que Brasil hasta el año 1888 mantuvo la esclavitud. Claro. Y de hecho Uruguay sufrió 2 invasiones de Brasil. Y en las 2 invasiones de Brasil, la primera cosa que hacían los brasileños era reclamar los esclavos que se habían
fugado del imperio brasileño, que al tocar suelo, por ley, acá eran hombres libres, y siempre el reclamo era sobre los esclavos, el derecho a los esclavos, ¿no? Fíjate vos que, por ejemplo, acá se había abolido la esclavitud. Primero se abolió, digamos, la ley de vientres, o sea que los niños que nacían en territorio oriental eran libres, y después se abolió la esclavitud en la primera mitad del siglo XIX, perdón, y Brasil siguió 50 años más con la esclavitud legal. Entonces, por ejemplo, se daba el hecho de que se bajaban de los barcos los capitanes de barco y lo ayudaban dos esclavos como ayudantes, digamos, ¿no?, de los acompañantes esclavos, y era norma que los militares que se bajaban del barco brasileño en el puerto de Montevideo luego vendían los esclavos a familias pudientes de Montevideo, siguiendo que en Uruguay la esclavitud estaba abolida. Pero la institución, esta abominable institución, siguió existiendo en los hechos mucho después que el año de abolición, digamos, de la misma, ¿no? Y Brasil tuvo que ver con todo ese escenario porque distorsionó muchísimo a partir de que se eliminó, digamos, la esclavitud en Brasil. Pasa a tener un estatus diferente la población afroamericana, que logró un estatus distinto merced a que desapareció ese gran elemento distorsivo en el asunto de la esclavitud que fue Brasil. A la pausa, por favor. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Volvemos a Ventana Abierta. Segundo bloque De este programa especial de 2 de enero, donde todavía estamos digiriendo algún alimento que consumimos en el final del 24 y en el principio de este 2025, ¿no, Heraclio? Y especialmente dedicado este programa a esta revisión de este acontecimiento histórico que es una referencia, ¿no? Es una referencia. Uruguay siempre ha estado, por razones muy atendible, dicho sea de paso, siempre ha estado de espaldas a Brasil. Claro, Brasil tuvo pretensiones políticas sobre Uruguay. Claro. Entonces, la desconfianza natural de la incidencia brasileña explica un poco eso de estar de espaldas. Pero digo algo, fíjate vos, mirá qué criterio interesante de considerar. Es un lugar común, se decía antes, por lo menos se decía que los blancos eran en general muy más pro-argentinos y los colorados eran más pro-brasileños. De hecho, toda la movida de los sentidos orientales y toda esta barra que hizo la revuelta del año 25, la revolución del año 25, era profundamente antibrasileña. No te olvides que acá era parte de Brasil. Claro. Y por lo tanto, gran parte de la lógica que se inspiró en los primeros pasos de los partidos tradicionales y los partidos fundacionales estaba en aquello de o pro argentino o pro brasileño. Pero hay una cita, yo no me acuerdo del libro, pero sí la dijo Luis Alberto Herrera en un trabajo. Si Herrera no hubiera sido político, hubiera sido un gran intelectual, hubiera sido considerado uno de los más formidables intelectuales del Uruguay. Porque Herrera escribió, no sé, creo que 22 libros
Sí. La mayoría fueron de historia. Sí. Y Herrera dice, no sé en el Uruguay Internacional que dice, el problema de Uruguay no es con Brasil, porque Brasil todavía tiene muchos problemas internos y el ejército brasileño está más preocupado en mantener la unidad brasileña que en cruzar fronteras e invadir otros territorios. Había sucedido antes, pero ya en la República Brasil como que se llamó a recaudo de que no iba a tener esa expansión imperialista. Y Herrera dice, el problema es con Argentina, porque no tenemos límite en el río Uruguay, no tenemos límite en el río de la Plata. Te estoy hablando de un libro que es de los primeros años del siglo XX. Claro. Y es interesante porque fíjate que uno dice, esto es viejo. Estamos hablando de algo que pasó en 1865 y dentro de un rato vamos a hablar de algo que pasó en 1825. Pero recuerdo que hace poquito el electo presidente Orsi dijo que Uruguay se iba a recostar a la política de Brasil y se generó un gran escándalo. El tema es un tema recurrente. Algunos dicen, pero vamos a hacer flor de cola de los brasileños, no puede ser, bla. Y a su vez otros dicen, no, pues está bien que sea así. Lo cierto es que Brasil es un país, estamos al lado de Estados Unidos, que además se llama Estados Unidos de Brasil, ¿no? Estamos al lado de un país grande como Estados Unidos, poderoso, portentoso, y en nuestro caso no es un asunto menor, pero esa incidencia interna, o sea, la situación doméstica de Brasil y su incidencia en la región marcó buena parte de los conflictos políticos del siglo XIX en todo el continente y en Uruguay, por cierto. Sobre todo, vos sabés que Brasil, cuando invade como Portugal. O sea, en realidad, la corte portuguesa, disparando de que iba a caer en manos de Napoleón, que ya había cruzado España y que querían invadir Portugal. Napoleón había declarado el bloqueo continental, no quería que ningún puerto europeo comerciara con Inglaterra, y entonces solamente 2 puertos se abrieron en el mundo. Uno fue Lisboa, o un puerto, digamos, portugués, justamente, y otro fue San Petersburgo. Por eso Napoleón peleó mandó un ejército que entró a España rumbo a Portugal y se quedó en España, y otro ejército se fue a Rusia, hizo la guerra a Rusia, y eso fue el fin de Napoleón. Pero ese esfuerzo que hizo para evitar el bloqueo continental, para evitar el bloqueo continental justamente que se había dado en Europa, generó un escenario en América en donde lo que había sido territorio cisplatino pasó a ser sujeto de ambiciones brasileñas. Y hay un dato que me parece relevante. Yo te decía que Portugal fue el que invadió el territorio oriental y armó la Cisplatina. En el medio de eso, Brasil se emancipa de Portugal, famoso grito de Ipiranga, y entonces Brasil pasa a tener un rey brasileño, valga la lógica, ¿no? Y tenía a su vez una dependencia portuguesa. De hecho, Montevideo se había entregado al rey de Portugal. Entonces, cuando se van cuando empieza a haber la guerra civil en Brasil, cuando se declara la independencia, y solamente 2 puntos de Brasil se declararon contrarios a la separación entre Brasil y Portugal, y se declararon contrarios a pasar a ser brasileños, o sea, americano-brasileños. Querían seguir siendo portugueses. Uno fue Belén, allá en el norte, y otro fue Montevideo. Son los 2 únicos puntos en donde Brasil encontró resistencia a una decisión de ser independiente. Y el único punto geográfico de América en donde había entrado Brasil y se había ya hecho el paladar de que era propio, que se lo había apropiado y que se lo había ganado en suerte, fue la Cisplatina, lo que soy Uruguay, la provincia oriental.
Y la revuelta del año 25, que fue una lucha, digamos, para separar la Cisplatina de Brasil, de ahí la independencia, generó un hito en la historia brasileña, que fue el saber que Uruguay, lo que es hoy Uruguay, es el único territorio ocupado por Brasil que debieron abandonar. Y eso, quieras que no, marcó la política nacional, la influencia directriz que de alguna manera ejerció Brasil, y explica también el hecho de que cuando hoy Orsi dice vamos a recostarnos a Brasil, mucha gente lo mire con desconfianza y diga, bueno, che, tal cosa, eso no se puede hacer. O sea, eso sigue siendo un lugar común de la política nacional. Claro. Y me parece relevante tener en cuenta que son todos estos antecedentes históricos. El episodio del 2 de enero del año 65 fue uno de los últimos episodios de algo que había empezado 50 años antes. Pero todo el siglo XIX fue un ejercicio de gestionar la expansión geográfica y geopolítica de Brasil. Brasil intentó, con la guerra del Paraguay, que impulsó claramente con el compromiso y la complicidad de Mitre, del gobierno argentino presidido por Mitre, lo que Brasil intentó fue modificar sus fronteras a costa del territorio paraguayo. Hoy algunas provincias argentinas del norte fueron territorio paraguayo. Claro. Y lo mismo pasa en el caso de Brasil. La historia en realidad, no sé si se repite como dice la frase, pero por lo menos es algo que está presente y seguramente es algo que va a seguir marcando las realidades geopolíticas y políticas sin duda que tenemos sin acá. Duda. A la tanda, por favor. En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM. Bueno, volvemos a Ventana Abierta y hoy en este tercer bloque hemos liberado, digamos, a nuestro columnista habitual, nuestro corresponsal en Europa, Julio Martino. Le dimos vacaciones porque... Le dimos merecidas vacaciones. Bueno, y por el frío que debe pasar allá, ¿no? Pero quizá va a volver, digamos, el próximo jueves, si Dios quiere. Hay algunos avisos parroquiales que tenemos que pasar, si no Pablo nos reta. Sí, ya voy tomando nota de tu sugerencia, Heraclio, así evitamos el rezongo de Pablo y contamos el número de comunicación de Ventana Abierta para que nuestros oyentes puedan dejar sus opiniones, sus sugerencias y principalmente los elogios para los conductores, como decimos siempre. El número de Ventana Abierta es el 099-308-298. 099-308-298, la ventana abierta a la comunicación con nuestros oyentes. Heraclio, yo pensaba cuando te escuchaba atentamente reflexionar sobre esos acontecimientos históricos en los cuales el eje principal era, como nos gusta a nosotros recalcar siempre, la lucha por la libertad. Ese era el eje principal, más allá de el anecdotario de la época, el anecdotario de las divisas de blancos, colorados. El eje principal siempre es la lucha por la libertad. Eso es lo que motivaba especialmente a la gente que dejó su sangre y que dejó su vida en, como le llaman, la heroica Paysandú, una gente que no escatimaba para nada su esfuerzo porque sentía que estaba luchando por su libertad. Y ahí es donde se confundían las divisas. Tú hablabas de
algún colorado fusilado también en aquellas instancias, en el mismo muro que Leandro Gómez. Por eso es importante recalcar ese mensaje de la lucha por la libertad. La misma motivación que tenía para los orientales que desembarcaron en la playa de la Agraciada. La lucha siempre era por la libertad. Y vos hacías referencia al vínculo que había con, a la relación que había con los brasileros o con los luso-brasileros en aquel entonces y con los argentinos. Tal es así lo que tú decís que la primera declaración de independencia es respecto de el imperio luso-brasilero y nada se mencionaba respecto de lo que hoy es nuestro vecino, hermano, país, Argentina. Eso nos da la pauta de cómo se vivía en aquel entonces eso, ¿no? Y déjame decirte otra cosa también, Heraclio, respecto de los brasileros. Nosotros tuvimos orientales peleando en las revoluciones independentistas en Brasil. Nos toca de cerca porque, como blancos, vos sabés, Heraclio, que yo soy ocultamente, no sé, es una palabra inventada esa, pero innegablemente blanco, y como tal, como una referencia tengo a la familia Saraiva para los brasileros, y también teníamos Saraivas peleando en los dos bandos. En los dos bandos había Saraivas peleando en las luchas independentistas. Tal es así que en la marcha marcha de conmemoración que los blancos celebramos todos los años en Massoyer, allí está la bandera del estado de Brasil, ¿sí? De Livramento, porque muchos brasileros respetan y aman profundamente la figura de Aparicio y de la familia Saravia. Así que la realidad es que la historia es bastante más compleja que lo que muchos libros que hemos leído o que nos han hecho leer cuentan. La historia es bastante más compleja, ¿no? Sabés que hace un rato mencionaba a Zygmunt Bauman, un hombre pensador que falleció creo que 101 años o algo así, hace poco, relativamente poco tiempo. Bauman escribió muchas cosas interesantes, un judío polaco que muchas cosas interesantes, pero tiene una referencia que es un lugar común en el pensamiento occidental, que él hablaba de la historia líquida. Él decía, hoy el mundo contemporáneo tiene una realidad líquida, la oponía a la realidad sólida que era antaño. Y muchas esa realidad sólida, en realidad la realidad era líquida, siempre fue líquida. Si entendemos por líquida aquello de que nada es estanco, nada es de una manera, de un bloque, del otro. Pero el problema está que cuando uno estudia, los libros te plantean una realidad mucho más sólida que la que uno realmente encuentra. Claro. Si vos mirás con perspectiva, todo el siglo XIX fue un siglo de consolidación de algo que era totalmente revulsivo en aquellos años, que era la República. Claro. No te olvides que la provincia oriental, la banda oriental en su momento, ¿no? En la época del Imperio Español, tenía una tradición de 1000 años de historia. O sea, no la banda oriental, pero venía de un pueblo que tenía 1000 años de historia como monarquía. Sí. Entonces, de hecho, la Revolución Oriental significó un gran caos en el mundo organizado. Claro. Con una estructuración civil monárquica que hizo tanta importante, así que
cuando estalla la Revolución Oriental, que era republicana, naturalmente que sí, algunos sectores de Montevideo, bueno, eran los que definían, ¿no?, la cosa, piden auxilio a Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil era monarquía, entonces mantenía los privilegios nobiliarios, la lógica, la estructuración monárquica de la que habían abrevado durante años, bueno, desde la aparición de España en América, ¿no? Y entonces todo el siglo XIX en realidad fue un ejercicio de consolidación de fronteras, sí, como decíamos hace un rato en el caso de Brasil, pero sobre todo de la República. Claro. Vos fíjate lo siguiente, un dato que pasa desapercibido. En lo que hoy es Uruguay, antes fue la provincia oriental, ¿verdad? En la época de Artiguista, digamos, fue la provincia oriental. Y todos sabemos que Artigas se enfrentó a los unitarios porteños. Eso lo sabemos, lo aprendemos de chiquito, ¿no? Y si vos empezás a analizar por qué Artigas se opuso tanto a los unitarios porteños, empezás a hilar fino, comprenderás que Artigas se opuso a los unitarios porteños porque los unitarios porteños, o sea, porque en Buenos Aires, cuando se genera el proceso emancipatorio con la Revolución de Mayo de 1810, se acordaron de emanciparse de España, pero no se acordaron de definir la forma política bajo la cual se emancipaban. Claro. Y entonces había un fuerte partido monárquico en el Buenos Aires revolucionario de 1810. Los unitarios porteños básicamente anhelaban tener una monarquía constitucional, o una monarquía. A ver, acá hubo 5 intentos de restauración de la monarquía en la Revolución de Mayo. Llegaron a traer un inca, a ver si podían crear un rey inca, y lo ponían ahí pues, como el rey de las Provincias Unidas, de lo que serían las Provincias Unidas, que entonces creo que ni se llamaba así todavía. Estuvo el partido carlotista. Carlota era la esposa del emperador de Brasil, pero el emperador de Brasil, pero Carlota, perdón, era a su vez la hermana de Fernando VII, el rey que habían puesto preso a Napoleón en un castillo, una prisión de oro, y había retenido en ese castillo. Entonces Carlota dijo: a ver, yo soy la esposa del emperador de Brasil, pero a su vez los territorios que se han sublevado contra mi hermano, porque mi hermano está preso bajo el arbitrio de Napoleón, como están sin gobierno, yo reclamo suceder y ser la reina de estas tierras. Y hubo un partido carlotista que intentó instalarla a esta señora como reina de un partido de una monarquía constitucional. Hubo 7 intentos, no uno, 7 intentos. Por lo tanto, y yo siempre digo, ¿no? Artigas, antes que federal, fue republicano. Más te diría, el federalismo de Artigas en realidad es republicanismo de Artigas. Y esto no es una cosa que sea común verlo, porque hoy es fácil aceptarlo, porque hoy tenemos como un valor asumido la República. Nos llamamos República Oriental del Uruguay, pero además acá hay una lógica republicana. Sin embargo, en el siglo XIX no era una cosa aceptada. Claro. No lo aceptaba todo el mundo. Muchos cuestionaban de que fuera lo mejor. Acá hoy hay historiadores, hay un historiador en particular que defiende la lógica de los unitarios porteños en Montevideo, siendo uruguayo él, y defiende justamente el hecho de que fuéramos monárquicos, porque en realidad los unitarios apañaban al partido monárquico, querían restaurar una monarquía parlamentaria como Inglaterra. Entonces fueron tiempos donde nada estaba claro, eso sí que era líquido, no se sabía nada qué era qué. Claro. Era un caos, y en ese caos fue que se gesta la revolución artiguista, que tuvo idas y vueltas, altas y bajas, pero en el fondo la gran discusión fue precisamente la gran discusión, así como se dio en el siglo XX, que todos vimos el tema de el comunismo y el capitalismo. Esa gran discusión en América en el siglo XIX fue república contra monarquía. No se ve porque ya aceptamos estos conceptos como ya asumidos, pero esa es la verdad, para entender por qué Artigas tenía tanta desconfianza en los porteños, no solamente por porteños,
Era porque querían instalar un régimen monárquico, entre otras cosas, con las consecuencias políticas que eso traía, ¿no? De hecho, Buenos Aires le dio la espalda 101 vez a la provincia oriental y a Montevideo. A la pausa, por favor. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, volvemos a la ventana que está abierta. En el último bloque del primer programa del año. Heraclio, la idea central te decía, vos me preguntabas qué me parecía esta charla, y yo te decía que es referencial, importante, porque destacamos cuál es la idea central de las luchas que se llevaban acá en estos territorios. Y acá la importancia fundamental, desde Artigas, pasando por sucesivas etapas. Bueno, ahí tenemos en el devenir histórico distintos actores blancos, colorados, todos tenían un leitmotiv principal que era la república, la libertad. Ese era el leitmotiv de las grandes luchas, lo que además sirvió para forjar nuestra nación, porque nosotros nacimos como una república, definitivamente. Eso es lo más importante. Y del bicentenario tenemos que hablar. Bueno, tenías algo más para decir en el último bloque. Esto que hemos conversado hoy, viste que en general la historia no tiene buena prensa, ¿no? Es decir, en general la historia que tiene prensa es la que va por el comentillo de la paloma, ¿no? Sí. Pero está bien, también el comentillo de la paloma también hace historia, ¿no? Pero lo importante es entender el pasado, qué nos afecta en el presente. Claro. Porque, por ejemplo, lo que decíamos de Paysandú, en realidad se combatía por la República. Y las fuerzas que estaban ayudando a combatir a Leandro Gómez y los que estaban sitiados en Paysandú eran brasileños, monárquicos. Entonces había todo un tema en donde esta cuestión entre república y monarquía demoró 50 años en definirse. Claro. Pero todo esto importa, además de porque sea culturalmente interesante, en fin, o atractivo discutir, o para tener una conversación sabatina, no sé, hablar de algo distinto el fin de semana. Este año se cumplen 200 años del primer hito, primero del hito que es el hito de la independencia, que fue el 25 de agosto de 1825. Hito que es de varias cosas, o sea, por ejemplo, el Uruguay, cuando se cumplieron 100 años, 1925, Uruguay fundó el Palacio Legislativo. Cierto. Porque se entiende que el primer parlamento del país fue la Asamblea de la Florida, en donde reunieron diputados orientales de distintos pueblos, los distintos pueblos libres que había. Se llamaba pueblo libre no por un tema de libertad, sino que pueblo libre era aquel que tenía cabildo, que tenía una junta, digamos, gobernativa, ahí está. Tipo cabildo, ¿no? Era un instituto español, digamos, era un concepto español, claro. Se heredaba de la vieja España, ¿no? De la España tradicional, dicho sea de paso. Por lo tanto, cuando se cumplieron los primeros 100 años, el Uruguay creó o inauguró
el Palacio Legislativo, 1925, con mármoles de todo el país, con pinturas evocativas del imaginario patriótico oriental, en un tiempo en donde se estaba forjando en la imaginería política y popular el concepto de nación. Claro. Porque este año seguramente vamos a ser testigos de debates en donde se dice que Uruguay existe gracias a Inglaterra, por ejemplo. Se dice que Uruguay, en algunos ambientes especialmente antiorientales, dicen que Uruguay es Ponzonbilandia. Bueno, tanto es así que incluso han habido proyectos para hacer que la independencia del Uruguay no sea conceptuada como el 25 de agosto de 1825, sino tomar como referencia la Convención Preliminar de Paz. Exacto. Que fue en el año 28. En el año 28, exactamente. Pero también hay otras iniciativas. Por ejemplo, está la iniciativa de Julio María Sanguinetti, el presidente, que planteó que la fecha de la independencia fuera el Congreso de Abril del año 13, cuando se mandan los delegados, los diputados orientales que Buenos Aires no recibe, ¿no? Estos debates van a traer polémica. Dicho sea de paso, el tema de la independencia, a ver, hay quienes dicen que la independencia empezó en el año 30, cuando se juró la Constitución. Ahí empezó, ahí se considera que eso es la fecha de la independencia. Está claro que eso es la fecha fundacional del orden institucional, pero la independencia ahí está. Yo creo, pero no por una cuestión salomónica, sino porque me parece que más de justicia que no hubo una aparición de la independencia oriental un día. Yo creo que fue un proceso, y fue un proceso que fue entre el año 1825 y 1830. Claro. Esto era territorio brasileño, primero portugués, después brasileño. Y Uruguay, digamos, a ver, los 33 orientales, cuando proclaman la ley de independencia, es independencia del Brasil, eso está claro. Y dice, sí, pero no de Argentina, vos mismo lo decías, no de las provincias unidas. Eso en puridad es cierto, pero también es verdad que la realidad que terminó definiéndose como ortodoxa, Uruguay segmentado de las Provincias Unidas, fue fruto de que Buenos Aires traicionó 101 vez el espíritu oriental. Totalmente. Buenos Aires intentó entregar a los orientales estaban luchando por su independencia del Brasil, y el gobierno que estaba en Buenos Aires mandó a su canciller García, a negociar con los portugueses, con los brasileños, que hacían la paz con las Provincias Unidas, con Brasil, y le entregaban a la provincia oriental a cambio, y los orientales estaban poniendo la sangre, y los porteños estaban negociando la paz. Entregando a la provincia oriental. Entonces, a ver, recordar Urquiza, y ¿no? había mil episodios en donde uno puede analizar la gesta artiguista. Fue una reverberación sobre el espíritu de que somos distintos e independientes. Eso no implica que seamos cosas distintas, cosas diferentes en el sentido, en el sentido de que uno es chino y otro es coreano. No. Todos sabemos que la empatía que hay entre Uruguay y Brasil debe ser única en el mundo, en cuanto a hermandad de países. A algunos circuitos argentinos les gusta decir que Uruguay es una provincia perdida, en fin, ese tipo de tonterías para mojar la oreja al chauvinismo oriental. Pero lo cierto es que Uruguay termina separado de Brasil, separado de Brasil, pero separado de Argentina en particular, las Provincias Unidas, porque Buenos Aires traicionó, notoriamente traicionó, y más de una vez. Se aburrió de traicionar. Entonces, la separación de Uruguay, la conformación de Uruguay como república independiente, lo que vino a hacer Inglaterra fue en todo caso afirmar, pero no. A ver, los que piensan que esto lo lograron tres ingleses que conversaron dos cosas y que Ponsonby hizo. No. Ponsonby era un personaje formidable, un diplomático formidable. Había sido
el que había inventado, el que había trabajado para generar parte de los Países Bajos, ¿no? En Europa, ¿no? Separarlo del imperio, de los imperios continentales. Y ese formidable diplomático termina acá en la zona esta. ¿Y vos sabés por qué terminó acá en la zona esta? Ya que hablamos hoy de Cautillo de la Paloma, te lo voy a contar. Este formidable diplomático se había metido con la novia del rey, con la amante del rey, con la favorita del rey. Y como se metió con la favorita del rey, el rey se enteró y lo mató allá lejos, claro, por no decir otra cosa, claro, que era acá. Claro. Bueno, pero el tipo lo que hizo fue simplemente consolidó, dio amparo a algo que ya estarían estando. Si no hubiera habido sangre oriental, si no hubiera habido voluntad política de emancipar, claro, te aseguro que por más que querían los ingleses hacer, no pasaba nada. Porque no era el espíritu de Inglaterra separar un territorio español con identidad propia, no sé cuánto, si no era colonia inglesa. Mirá todos los territorios ingleses que hay en el mundo, en América, claramente que sí, y si no tenían un territorio que dependía de Inglaterra, no se molestaban. Ni se molestaban. La lectura de que Uruguay debe su independencia a Lord Ponsonby es una falacia que se reitera en aquellas, y sobre todo se reitera en aquellas personas que les gusta pensar que somos un país minusválido. Y me parece importante esto, decirlo de esta manera, porque a 200 años ya empieza a tener una cierta mayoría de edad el país. Claro. Por lo menos, claro, tenemos más edad que otros países, claro, reconocidos en Europa, como decía, claro, hoy, ¿no? Claro. Entonces, este año van a haber fastos de todo tipo. Hay una comisión de homenaje nacional y también hay una comisión de homenaje en Florida, hablando justamente de los fastos institucionales, que es la declaratoria del año 1825. Va a haber discusiones, va a haber polémicas. Se van a celebrar los 100 años del Palacio Legislativo también. Sí, ya tenemos ahí en la escalinata la pantalla con el contador regresivo. Claro, claro. Va a ser un eje de muchas actividades esta fecha, sin duda. Que este tema de la independencia, de cuando fue, incluso fue motivo de una discusión que llevó casi un par de años. Bueno, nos vamos yendo, Heraclio. Nos vamos porque ya pasó la horita.